Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González Quintanilla, me acompaña Marcos Vinagrillo. Hola, saludos. Y esta tarde nos acompaña aquí también nuestra amiga y colaboradora Susana del Pilar Flores. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos, Susana. Bienvenida a Crónicas del Antropoceno. Es que hoy vamos a hablar de la niñez, de esa etapa en la vida que pareciera que está desde siempre bien definida. Todos pasamos por ahí, todos fuimos niños, niñas, pero pensándolo bien, es decir, pensándolo, analizándolo, problematizándolo, entre todos, resulta que es más complejo, que no comprendemos del todo la niñez. Al menos yo no lo comprendí así. Y sus representantes, los niños, tampoco los comprendemos bien. Los niños, las niñas, no siempre sabemos qué hacer con ellos. Estamos teniendo cada vez menos niños y niñas. Eso tiene sus pros, pero también tiene sus contras. Pero sobre todo, no estamos preparados como sociedad, ni tenemos las capacidades desarrolladas como individuo para permitir y estimular su desenvolvimiento pleno. Les ponemos límites, les cobramos la entrada con nuestras expectativas y los encerramos en la jaula conceptual de nuestra falta de visión. Y sin embargo, los muy sinvergüencillas siguen jugando, gritando, brincando y riéndose a la menor provocación. Qué bueno que llegan nuevos, esos pequeños sapiens que mantienen viva nuestra especie y andando nuestra civilización. Hoy en Crónicas del Antropoceno vamos a hablar de la niñez, de cómo es y cómo podría ser la niñez en el Antropoceno. Y por eso invitamos a Susana del Pilar para que nos ayude a pensarlo, visualizarlo, problematizarlo. Y es que les platico, Susana del Pilar Flores Sandoval es niñezóloga, no pedagoga, porque eso hubiera sido mi primer impulso definirlo, pero no. Es niñezóloga, ahorita nos explicará y nos definirá un poquito mejor de lo que se trata esto, pero es, bueno, especialista en esto que le llamamos proceso, enseñanza y aprendizaje, pero vamos a problematizarlo un poco más, vamos a definirlo mejor. Impulsora de la red de aprendizaje para educadores de museos, desde donde hemos tenido colaboración a través del Museo de Ciencias Ambientales, en donde estamos nosotros y que produce este podcast. Fue directora de Globo, Museo de la Niñez en Guadalajara, y actualmente promueve ambientes alternativos de aprendizaje no escolarizado. Así que platícanos un poquito tu camino, Susana. Empecemos por ahí. ¿Qué te llevó a profesionalizarte en este campo? ¿Qué inquietudes seguiste? ¿Qué decisiones tomaste? ¿Cómo se llega a ser niñezóloga? ¿Y qué es eso? Sí, gracias. Bueno, yo creo que principalmente una muy auténtica inquietud de rescatar nuestra propia niñez, ¿no? Mi propia niñez, que además es una etapa de vida que yo tengo muy presente y muy consciente, y que, bueno, en la conciencia de que no es algo de lo que uno se va despojando, sino que algo va incorporando dentro de sus experiencias de desarrollo y crecimiento, pues mi niñez está muy presente. Y bueno, durante mucho tiempo esto fue una cuestión de cómo acomodarlo en estas etapas de vida, ¿no? Yo siempre me negué de alguna manera a dedicarme a la educación. Mi formación inicial es de técnico en escultura en la Universidad de Guadalajara, y sin embargo, previo a esto, yo tuve la inquietud después del bachillerato hacer un servicio social voluntario en la sierra de Mazamitla, en Jalisco. Estuve ahí siendo maestra de una escuelita rural comunitaria, sobre todo más que en la inquietud de dedicarme a la educación, sino tenía la intención de ser agrónoma. Entonces, como yo era una joven urbana, pues desconocía básicamente qué implicaba, ¿no? Entonces, el irme a lo rural, pues fue necesariamente a través de ese medio, y ahí me involucré con la niñez rural, que fue, bueno, pues todo un tema porque contrastaba totalmente con la forma en que yo había sido educada de niña urbana y la libertad que representaba, pero también las muchas vejaciones y violencias que vive la niñez rural. Y me hizo pensar en muchos ámbitos de la niñez, desde pues cómo es su salud, que estaba muy limitada, el cuidado de su salud, de su bienestar en general, pero también esta libertad y esta posibilidad del aprendizaje a través de la naturaleza y de
pues orgánicamente, ¿no? Yo como joven, muy recién egresada del bachillerato, pues no tenía elementos como para ser la maestra, ¿no? No tenía una formación docente, digamos, que creo que eso también es un acierto para ese tipo de programas, porque la cercanía de generaciones, digamos, ser muy joven frente a un grupo de niños y niñas, pues implica un diálogo más directo. Y pues sin una formación implicaba pues no seguir una currícula establecida escolarmente, entonces nos posibilitaba a muchísimas cosas. Cuando termino este servicio social voluntario, regreso a estudiar a la Universidad de Guadalajara, técnico en escultura, y me involucro con el arte, pero ya no me puedo desconectar de la niñez. Entonces veo que el arte es un lenguaje también muy pues excluido de la educación formal, y también providencialmente en ese tiempo me ofrecen una plaza en la Secretaría de Educación, donde yo tenía que insertarme en las escuelas como promotora de actividades culturales. Esto también pues me da pie a una ruptura dentro del sistema escolar, porque yo no era una maestra formada, no era una maestra normalista, era una universitaria que de alguna manera veía con otros ojos la educación. Todas estas inquietudes me llevaron a explorar. La Secretaría de Educación, junto con Conaculta en su momento, tenía una formación que se llamaba maestro de actividades culturales para todas las maestros y maestras en servicio, y era el plan de actividades culturales de apoyo a la educación primaria, que esto fue un primer acercamiento a esta manera de ver la educación más allá de lo que el currículum y las aulas y el plan y el sistema promovía, y una visión de que la persona adulta acompañante de estos procesos educativos, pues tenemos una responsabilidad mucho mayor que solamente transmitir conocimientos. Entonces, bueno, pues estas formaciones me fueron llevando a estudiar cada vez más profundamente la niñez, no solamente desde la pedagogía, como decías, que se queda limitada, es un medio para educar a niños y niñas, sino pues en ámbitos todavía mucho más amplios. La sociología, la antropología, de repente han abordado a la niñez, pero no de manera como muy sustancial o digamos, constante, ¿no? Sino ciertos fenómenos que involucran a la niñez, pues de repente se reconocen y se estudian, pero no hay un estudio de la niñez, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta búsqueda yo me encuentro con la pedagogía, bueno, no es pedagogía, sino filosofía Reggio Emilia, que es una filosofía centrada en la niñez, que se generó en el norte de Italia, en una ciudad llamada Reggio Emilia, que propició un enfoque educativo basado en la niñez como un ente antropológico importante, y pues un ciudadano desde su nacimiento, ¿no? Un reconocimiento de ser ciudadano desde su nacimiento. Esto pues me llevó a viajar a Italia para conocer mucho más profundamente esta filosofía de Loris Malaguzzi, que es uno de los principales impulsores de este pensamiento. Y bueno, pues se me expandió el mundo. Dije, la niñez es una representación social importante que no le hemos dado su lugar, y los profesionales que nos dedicamos a la niñez desde diferentes ámbitos, estoy pensando, lógicamente pensamos en la educación, en la escuela, en los maestros, pero también hay pediatras, pero también hay muchísimos otros profesionales que tienen o deberíamos tener conciencia de lo que implica el constructo niñez en el imaginario social, y reconocer cuáles son las nuevas representaciones de esta niñez, porque no es la misma. De hecho, es también una construcción artificial la niñez, ¿no? Surge, bueno, ya. De hecho, justo ahora que mencionas lo de la construcción artificial y qué otras áreas se dedican a construirla, pues lo primero que se me viene a la mente es el marketing. O sea, estas infancias dicotómicas separadas en el rosa y el azul, que afortunadamente en estos tiempos ya se están desafiando con las niñas también, y que son también parte de esa forma de crear las infancias en base a fines específicos, ¿no? En este caso del consumo. Totalmente. Creo que las personas que conocen más a la niñez son los mercadólogos, ¿no? Y toda esta industria del consumo, pues son los que más han invertido recursos para estudiar a la niñez. Entonces, eso es nuevo, bueno, relativamente nuevo. La mercadotecnia tiene mucho tiempo, pero estamos hablando de cosas que se han manifestado en los últimos 100, 150, 200 años, más o menos también a la par de una de las definiciones del antropoceno, que es desde la era industrializada o desde la revolución industrial para acá. Pero a ver, entonces,
para entenderlo bien, la niñez es una construcción social y es relativamente reciente. Entonces, ¿qué? ¿Antes no había niños? ¿Nacían adultitos? Sí. ¿Por qué lo vemos así entonces sí, como sí, reciente? sí. No, totalmente, pues siempre ha habido niños y niñas que nacen y bueno, pues son estos humanos, ¿no? Pequeños, como dice Les Luthier, estas personitas casi humanas. Casi y casi ciudadanos, porque Exacto, dijiste que la visión que tienen en Reggio Emilia, en Italia, es ciudadano desde que nace. Pero aquí en México, según la Constitución, eres ciudadano a partir de los 18 años. No estás completo hasta que... O sea, los niños y niñas no son ciudadanos, legalmente aquí. ¿Y cuál será el concepto? ¿O hay un concepto para los que no son ciudadanos y ni existen? No existe. ¿Adulto en formación? Sí, adulto en formación. ¿Casi persona? Sí, es muy interesante la historicidad del concepto niñez, porque es muy lindo, porque surge a partir de la imprenta. ¿No? Y esta pues, tecnología propició que el conocimiento se hiciera pues, más público y hubo la necesidad primero de repente se dieron cuenta que había personitas pequeñas, ¿no? Y que no tenían la misma fuerza ni podían producir de la misma forma que los adultos. Y de repente hubo personajes bien intencionados que dijeron, es necesario protegerlos, ¿no? Había muchísima mortandad infantil, que era uno de los principales problemas sociales en esa época. Trabajaban a la par de los adultos en las fábricas. La única diferencia que ven es que cargaban menos. Exacto. Pero trabajaban. Pero trabajaban la cantidad de horas. En condiciones que además eran más horas de las que hoy se le permite trabajar a un obrero. Lamentablemente no han cambiado mucho las condiciones, ¿no? Especialmente quizá con las infancias rurales, me atrevo a suponer. Sí. Hay infancias, bueno, niñeces, yo diría niñeces. Okay. Abogo mucho, y este es mi activismo personal, por empezar a hacer neologismos de las cosas. Qué bueno que lo hagas, ¿sabes? Definir, empezar por el principio, definir. ¿Por qué niñez y no infancia? Así es, pues desde mi perspectiva y lo que he estudiado, infancia implicaba un sentido del no voz, ¿no? Infancia proviene etimológicamente de un concepto de no voz, y se le daba principalmente a los niños y a las niñas que no hablaban, a los más pequeñitos, a los bebés que todavía no verbalizaban. Pero se extendió ese concepto a pues, niños y niñas mayores, ¿no? Tiene que ver, pues, un concepto político desde, pues, biológico, de que no hablan, no verbalizan, pero ya se expresan. Desde muy pequeños hay una expresión. Y segundo, pues, este concepto político de que no tienes voz ni voto, ¿no? Eres sujeto de decisiones tomadas por el adulto, en este concepto llamado adultocentrismo, ¿no? Que la medida de la sociedad es el adulto. Entonces, pues, infancia tiene este término. Pero también es, digamos, en nuestro lenguaje español, existe esta palabra, ¿no? Para nombrar a la niñez, y es niñez más que infancia. Y bueno, si suena raro niñeces, es porque es un término que no hemos utilizado como con bastante uso, y además está internacionalmente extendido el término infancias, aunque obedece, digamos, a pues, conceptos filosóficos desde mi punto de vista que ya quedan reducidos si queremos una niñez participativa, activa, pensante, crítica, ¿no? O sea, infancia implica estas personas que están fuera de la participación social. Y niñeces los reconoce como personas capaces de expresarse y sumar al constructo social colectivo. Sí, sobre todo en nuestro idioma, ¿no? Como renombrar para redimensionar. Oye, Susana, nos habías platicado adelantado algunos conceptos, y algunos también que llevaste a una ponencia en el coloquio reciente que el Museo de Ciencias Ambientales albergó aquí en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, de la Asociación Mexicana de Museos de Centros de Ciencia y Tecnología, y por ahí cachamos 2 o 3 términos, conceptos que nos gustaría explorar contigo. Por ejemplo, la niñez está en crisis, y nos platicabas dentro de este tema, ¿no? Los niños, para empezar, son los habitantes del antropoceno, o los más contemporáneos. A ver, abunden esa idea, por favor. Bueno, hay 2 situaciones bien interesantes, porque los niños de aquí y de ahora son los que habitan este tiempo, ¿no? Son los que, digamos, están a la vanguardia de todos los aspectos, son los sujetos a los que primero les llega de alguna manera la información y las experiencias, y nosotros venimos un poco rezagados, ¿no? Fuimos, digamos,
contemporáneos mientras fuimos niños y niñas, que estábamos con todo en ese momento. Conocimos el tiempo que no había internet, Exacto, en otro tiempo. exacto, en otro tiempo, y ejercíamos ese tipo de niñeces. Pero también está el otro término de extranjero de su propio tiempo. Y la niñez es eso, una niñez extranjera de su propio tiempo, porque llega tarde a cosas que ya están establecidas. Es como cuando uno va a un país extranjero y tienes que aprenderte todas las normas, ¿no? Como para poder caber en ese lugar, ¿no? Empezaron por el idioma. Exacto. Entonces muchas personas de ese país pueden llegar a ver al nuevo, al extranjero, como no se sabe comportar, ¿no? Es disruptivo porque actúa diferente. Quiere jugar, quiere hablar, de todo quiere opinar, se quiere sentir ciudadano. Bueno, exacto. Ser ciudadano de este sitio. Entonces, todas esas cosas como que no encajan. Entonces, y los espacios, la voz, los derechos, todos estos se los queremos imponer desde nuestra visión y que no necesariamente va a cuadrar. Así es. Y muchas veces está totalmente romantizada, porque algo que nos sucede a los adultos es que con el tiempo vemos con otra perspectiva nuestra niñez, que puede ser muy doliente porque la niñez es una etapa de vida muy vulnerable, pues, ¿no? Entonces también es sujeto de agresiones y violencias, pero nosotros con el tiempo como que lo aceptamos, ¿no? Tú piensas en tus maestros que a lo mejor fueron rudos contigo o te limitaron en ideas y de repente dices, bueno, no era tan malo, hasta con cariño lo veo, ¿no? O esos momentos donde pues no fuiste tan feliz, pero esta niñez global, digamos, se romantiza. Y cada vez que vemos un niño decimos, ¿no? Qué bonito. O este pequeño es como el cachorro humano que de repente vemos con esta simpatía, ¿no? Pero en realidad digamos que es más complejo que eso, ¿no? Loris Malaguzzi habla de una niñez compleja que implica esta disrupción, ¿no? Son niños disruptivos, niños y niñas disruptivos que si no reconocemos y si no le damos el lugar en importancia de esta disrupción que llega a refrescar, digamos, a nuestras sociedades, pues se convierte en esta carga, ¿no? Como en este momento, en estas generaciones estamos viendo cuántas personas son niñofóbicos, ¿no? O niñez fóbicos, porque los quieren confinar, relegar a los sitios para la niñez, cuando son parte de esta sociedad y siempre lo han sido, ¿no? Sí, que no se haga el gritadero, que no vayan a venir a embarrar de cosas, y que no vayan a mover lo que ya está en su lugar y establecido. Sí. ¿Y esto cómo se traduce a nuestra relación con ellos y en nuestra capacidad de ayudarles a vivir esa niñez plenamente? ¿Cómo se traduce en el ámbito profesional en el que tú te desarrollas, tanto de los museos como del proceso, enseñanza, aprendizaje? ¿Cómo se traduce? Porque a final de cuentas, una cosa es no comprenderlos y otra es que también van cambiando. Y así como a lo mejor van a dejar atrás la ropa que ya no les queda, también se necesitan no nomás nuevas ropas, necesitan nuevos métodos, nuevas narrativas, nuevas perspectivas, nuevas maneras de acercarse a cómo ayudar a que, o propiciar el espacio dado para que puedan vivir plenamente esa niña, supongo. Totalmente. ¿Cómo se traduce entonces esta falta de nosotros de visión? Pues yo lo veo primero como los hemos confinado a tres esferas principales, dos súper básicas, que es la esfera de lo doméstico y la esfera de lo escolar, como las únicas dos lugares para su desarrollo. Y un tercero que es periférico, que es los lugares especializados o que son complementarios, digamos, pero siempre en esta búsqueda de seguirlos formando, ¿no? Para ser, en el concepto de la historia de la niñez, se ve a la niñez como un adulto en formación, ¿no? No como esta etapa, sino es un adulto, un posible adulto. Y entonces hay que formarlo para que sea un adulto correcto, un adulto funcional. Y en este tiempo seguimos con esta perspectiva, ¿no? Porque realmente todos pasamos por este proceso educativo que trata sobre el futuro que vas a hacer, ¿no? Sí. Y no quién eres en este momento. Es decir, las materias que llevamos en primaria, secundaria, van sobre cómo vas a aportarte, integrarte a la sociedad. Y cómo vas a ser productivo. Exactamente. Y no salir al recreo a jugar. Y quizá precisamente por eso el arte y el deporte están rezagados, porque son materias que exploran tu presente, exploran lo que sientes, lo que quieres en ese momento. Entonces, en ese sentido quedan como optativas. Y que además son pedagogías de la escucha. Si se saben hacer bien, son pedagogías de la escucha, ¿no? Los niños y las niñas lo que requieren es ser escuchados para ser conocidos. Todos buscamos que nos escuchen y que nos comprendan a través de lo que sentimos, pensamos, las ideas, cómo vamos construyendo. Digo, finalmente nosotros no somos humanos terminados, ¿no? Hasta el último día de nuestra vida seguimos aprendiendo y sin embargo en esta etapa de adultos nadie nos vende cualquier producto o cualquier lugar. A mí me impresionaba mucho los museos para la niñez que decían, ven, aprende y diviértete.
O sea, y que los adultos no aprendemos, no nos divertimos, ¿por qué no nos venden las cosas o los lugares en esos mismos términos? Digo, yo también me quiero divertir y seguramente sigo aprendiendo, ¿no? Pero entonces confinamos a los niños en estas esferas y ¿qué se convierte? Lo que es liberador es el espacio público. Pero sin embargo el espacio público tenemos el imaginario de que es peligroso, la ciudad es peligrosa, la ciudad es violenta, y sí lo es definitivamente, y pues es lo que recibe la niñez, ¿no? Y luego o sea, estaba escuchando el capítulo donde está Elba Castro, que habla de esta chica adolescente violentadora de animales. ¿Pero qué es más que el producto de una sociedad violentadora en todos los términos, ¿no? O pues lo que vivimos, ¿no? Esta masificación de la educación lo que provoca es acoso escolar, nula escucha. ¿Cómo vas a escuchar a un grupo de 50 niños en un salón reducido? No hay una escucha. Entonces esto se convierte en una olla de presión que tarde o temprano va a explotar, ¿no? La casa misma lo vimos en la pandemia. Bueno, fue algo muy interesante este confinamiento doméstico. Siempre, cada vez que salen de vacaciones, niños y niñas, de la esfera de lo escolar a la esfera de lo doméstico, hay esta prevención de cuidado con los accidentes domésticos, porque pues, los niños son tan curiosos y están tan encerrados que seguramente van a ocasionar un problema, ¿no? Incendios, no sé, ahogamientos y todo esto. Y bueno, pues no es más que la curiosidad natural de niños y niñas que no está siendo suficientemente canalizada, ¿no? Y entonces, pues la casa también se vuelve insegura y violenta, ¿no? Sí, entonces son como jaulitas en la casa, en la escuela, son espacios restringidos. Termina siendo, yo me acuerdo cuando era niño, me encantaba salirme a la calle. Sí, ese es el espacio público que dices tú que es el que nos queda. El que nos queda, Sí. el espacio extra. Y tú comentaste, y te cito, y es muy común que los formatos escolares, sus metodologías pedagógicas, sus paradigmas de evaluación del conocimiento y procedimientos didácticos se filtren en la formación y operación de los agentes educativos en los museos en general y en los museos de ciencia en particular. Es decir, estos otros lugares que pudieran ser aliados de la niñez, otros espacios para la niñez, también reproducen lo de una de esas jaulas que son o la casa en una guardería o la escuela en el modelo de museo que copia de la escuela, ¿no? Así es, totalmente. Las familias que de repente se animan a desescolarizar a sus hijos como en este sentido de ampliarles el mundo, de repente hay una confusión enorme socialmente hablando y bueno, prevalece la escuela como una vía para el desarrollo, ¿no? Para llegar a ser un adulto funcional y productivo y que finalmente consigas un trabajo, y tu preparación escolar es muy importante. Y sin embargo, lo vemos, ¿no? En ingeniería en comunicación social, que bueno, pues es algo en lo que yo me he especializado, dice: si seguimos haciendo lo que siempre hemos hecho, obtendremos lo que siempre hemos obtenido, ¿no? Y creo que la sociedad que ahorita prevalece no es la ideal. Creo que ya es hora de empezar a cuestionarnos qué procesos tenemos que ajustar para no seguir siendo esta sociedad disfuncional y tóxica que estamos siendo con nosotros mismos y con el planeta, ¿no? Y justo uno de estos aspectos de la crisis del sistema educativo que creo que todos estamos dándonos cuenta, especialmente con estas nuevas formas de aprendizaje y de creación a través de las redes, de los medios, etcétera, pues ponen en evidencia, ¿no? La falta de relación que teníamos, por ejemplo, el típico problema de matemáticas de a las 8:30 sale un tren de Pensilvania. ¿Y tú cómo te relacionabas con eso? O sea, era bien difícil al final de cuentas que eso se integrara en tu parte de experiencias prácticas, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a usar eso si a la vez no me hace sentido, ¿no? Claro. Y yo quisiera que esto no fuera una crítica antiescuela, ¿no? Una cuestión contra la escuela. Finalmente ha sido un medio que socialmente para muchos ha funcionado para poder tener un poquito de mejores miras culturales, ¿no? O que tengan información más amplio, pues, que lo que la casa les puede dar, ¿no? Pero definitivamente el problema es social. O sea, si la escuela es así es porque el problema es social. La escuela nada más es un reflejo de lo que somos como sociedad. Yo creo que aquí la crítica es hacia los adultos, hacia todos los que deberíamos ser aliados de la niñez, estemos en contacto con ellos o no, porque nosotros somos los que tenemos la fuerza política, los medios económicos y recursos en todos los sentidos, como para que cambien las cosas y les demos, digamos, pues presentes un poquito más favorecedores, ¿no? Para el desarrollo de la niñez. No solamente
solamente es una cuestión de los maestros, ¿no? Que luego en otros momentos políticos fue tan atacado esto, ¿no? No solo son los maestros, somos todos los adultos que nos involucramos socialmente con niñeces hasta de manera indirecta. Justamente pienso, es decir, toda la sociedad estamos todo el tiempo educando a las niñas. Sí, porque un niño una niña no solamente aprende o experimenta lo que ve en la escuela o en el ámbito doméstico. Cuando sale a la calle y te ve a ti hacer algo, también es parte de su experiencia, por supuesto. Entonces, todo el tiempo, digamos, estamos siendo parte de la educación de toda la sociedad. Oye, pero entonces, ¿qué más sí se puede hacer? ¿Cuáles son estos, qué sí se puede? ¿Cuáles son estos paradigmas de educación informal? O concretamente, descríbenos, para ilustrar el punto. ¿Cómo es un día en un esquema de enseñanza no escolarizada? ¿No tienen salón? ¿Qué hacen? ¿Dónde aprenden? Bueno, para empezar, no es enseñanza. Esto es súper importante. Hay un énfasis mucho en lo escolar, en la enseñanza, y todos los recursos están puestos en la enseñanza. Ok, hay definiciones una vez más. Enseñanza, ¿por qué no? Porque es el discurso del que lo da, ¿no? ¿Quién enseña? Ajá, ok. El discurso viene hegemónicamente de arriba para abajo, del adulto hacia el... Así es. Y aquí se trata sobre todo de pedagogías que no solamente, bueno, y de hecho la palabra etimológicamente pedagogía implica la niñez, ¿no? Pero la pedagogía nos implica a todos. Nosotros todo el tiempo estamos aprendiendo y estamos recibiendo información del entorno. Aquí es algo muy importante. El centro debe ser el aprendizaje. ¿Cuál es el medio? El que sea. La escuela puede ser el medio, pero también muchísimos otros esquemas de formación informal y no formal son medios para seguir en el aprendizaje. Y el aprendizaje no se da, todos estamos preparados para aprender, pero el aprendizaje no se da sin experiencia. Y hemos centrado la enseñanza en lo informativo, no lo experiencial. Okay. Entre más experiencia tienen, más oportunidades tienen las niñeces de acomodar la información de lo que está lleno, pues, ¿no? Ahorita pulula la información de absolutamente todo, pero sin experiencia esa información no sirve de mucho. Entonces, para que exista el aprendizaje, debe existir experiencia. Entonces, cualquier modelo de atención a la niñez que implique que esté propiciando experiencias más amplias va a ser acertado, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues conciencia de nuestra propia necesidad de ser adultos saludables y yo siempre digo ejemplares. ¿Qué implica ser ejemplares? No perfectos, jamás perfectos no lo seremos, ¿no? Pero ejemplares significa ser suficientemente conscientes de nuestros procedimientos para que ajustemos lo que tengamos que ajustar como personas para ser el mejor modelo que podemos ser para las niñeces. Entonces, pues tenemos una chamba bien grande, ¿no? Porque en cualquier ámbito, sea escolar, no escolar, sea doméstico, sea en la calle, sea en los museos, en las albercas donde dan clases de natación, en todos estos lugares tendríamos que ser muy conscientes de los adultos que tendremos que ser para poder ser los mejores modelos y que también, pues no les estemos echando la bolita, ¿no? Porque acabo de ir a un evento escolar de adolescentes, donde el maestro, muy quitado de la pena, dice, bueno, pues chicos, ahora sí, ya salen de la secundaria, ahí está el mundo, arréglenlo, porque ustedes son los responsables de arreglar este planeta, ¿no? O sea, van saliendo del cascarón. Qué bueno, ¿no? O sea, primero no eres ciudadano, eres un adulto en formación, eres casi persona, claro. Pero en cuanto te acerques, ahora sí ya vete tú, busca las soluciones, las soluciones. ¿Qué más es la niñez? Vamos cerrando con eso, porque ¿qué no es? O sea, no es un adulto en formación, no es un no ciudadano, no es una casi persona. ¿Qué nos ha faltado ver? ¿Y cómo deberíamos de tratar de encontrar otra manera de relacionarnos con ellos? Y a la luz de nuestro podcast, el Crónicas del Antropoceno, y de capítulos que hemos tenido recientemente sobre la educación ambiental, sobre la manera de relacionarnos pensando en el futuro. La propuesta, ¿qué más es la niñez? ¿Qué más es la niñez? Bueno, pues para empezar, la niñez es juego, es movimiento, es disrupción, es corporalidad, es riesgo, y pues reconociendo todo esto y muchas complejidades más,
pues requerimos ser escuchas, ¿no? Ser escuchas atentos para garantizar una participación auténtica y no una participación simulada donde parece que te doy el lugar y el espacio para que tomes decisiones, pero todas estas decisiones están condicionadas, ¿no? Platicábamos sobre estas consultas, ¿no? Que hacen para la niñez, para que diga si es feliz, si no es feliz, si aprende, si no aprende, pero todas son modelos de participación tan simulados que realmente no cambia nada, ¿no? Entonces, ¿qué sí cambia? Pues escuchar a la niña, es permitirles más espacios de libertad. En mi caso, bueno, pues yo lo que propongo y yo lo que hago en acción es generar estos espacios fuera de la escuela como alternativas comunitarias donde las personas se reúnen, se agremian buscando un fin común, ¿no? Que es la formación de niños y niñas, pero ya no bajo los esquemas estandarizados, del programa escolar, las bancas. Que sí hay, pues hay mucho espacio público, que sí hay, bueno, hay adultos formados y hay todo un equipo fuera de especialistas que pueden apoyar la educación desde ámbitos, desde la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso es eso, impulsar mejores y más amplios espacios y que reconozcamos que la escuela es un medio, pero no un fin, y que es un medio para educarnos, pero no es el único. Entonces, entre más amplio sea, entre los museos, en su caso, ¿no? O en cualquier otro ámbito que expanda la posibilidad de que no, los niños no tienen que ser por qué conducidos, los niños y las niñas no tienen por qué ser conducidos o mediados todo el tiempo, sino que necesitan estos reductos de libertad, de agremiarse entre ellos, de poder negociar con el adulto en términos, digamos, más horizontales, no porque ellos vayan a mandar, ¿no? Que también hay ese sesgo social de, no, pues es que ya queremos que los niños manden, o sea, entonces que tomen las decisiones. Pues lógicamente a lo mejor quieren comer pizza todos los días sí, por supuesto, pero entonces va a implicar que ellos tengan conocimiento de su cuerpo y de cómo funciona. Ayer estamos haciendo un coloquio de resultados de investigación que están haciendo niños y niñas, y fue maravilloso porque una niña de 6 años tenía la duda de cómo nacen los bebés, ¿no? Entonces, pues es un fenómeno de lo más natural y de lo más orgánico y que está tan lleno de tabúes, ¿no? Y que no se aborda con un diálogo claro y facilidad. Entonces fue muy lindo porque decía un niño, bueno, es que las embarazadas no deben fumar y no deben comer chatarra. Y luego otra niña dijo, bueno, pues si las embarazadas no pueden, entonces no deberíamos todos comer eso porque nos hace mucho daño, ¿no? Entonces esas lógicas donde, pues, conocer tu cuerpo, que la educación, que la formación sirva realmente para esto que hablábamos de, pues, el nuevo sentido del éxito, que es el bienestar. Sin bienestar no puedes hacer absolutamente nada, ¿no? Hemos sido, digamos, grandes pensadores, grandes académicos, hemos inventado grandes cosas, pero seguimos teniendo serios problemas de bienestar. Y mientras no estemos bien nosotros, tampoco vamos a propiciar el bienestar para todo lo que nos rodea. Muy bien, pues yo creo que con eso cerramos porque ahí estamos englobando algo que todos pasamos por una etapa en la que nosotros conocemos como niñez y al parecer no estamos visualizándola completa, no estamos dándonos una idea real de cómo son estos, ni siquiera ciudadanos, estos adultos en formación, estos no participantes que estamos creando con una, digamos, camisa de fuerza, no les cambiamos, no le damos la flexibilidad necesaria. Y uno de los grandes potenciales que tiene, por ejemplo, México y Latinoamérica es que tenemos muchos niños y mucha juventud. No todos los países de la OCDE los tienen. Ahora que decías que la prohibición de la niñofobia, en muchos países la tasa de natalidad es negativa, es decir, cada vez hay menos habitantes, lo cual puede ser bueno, sí, pero también puede llegar a ser un problema en el futuro. Y ya para cerrar me gustaría nomás aquí decir una escena que me acuerdo mucho de una película que seguramente conocen, de Niños del Hombre de Alfonso Cuarón, una de mis películas favoritas de ciencia ficción, que a mí la ciencia ficción es de mis subgéneros favoritos y esta la pondría entre de los 10. En un escenario de guerra se detiene en el tiempo. Los soldados bajan la guardia y paran la ofensiva para centrar su total atención, paran los balazos y centran su atención en algo que nunca habían escuchado: el llanto de un bebé. Niños del Hombre, Alfonso Cuarón, 2006. La tasa de natalidad está bajando. Esa película distópica habla de un tiempo en el que ya no nacen niños. Iban, ¿qué? 17 años sin nacer niños, y los escenarios eran los juegos corridos
olvidados, los kinders o sea, también abandonados. Y sin niñez no hay esperanza, se ve, ¿no? En esta película. Y hay una frase que ahorita no recuerdo quién la dictó, pero es maravillosa. En cada niño, en cada niña nace la humanidad. Y creo que en ese nivel de esperanza debemos prevalecer la escucha, ¿no? ¿Por qué atender? ¿Por qué entender a la niñez? ¿Por qué estudiarla más? Pero también cómo llegar a tomar acciones para que esta niñez sea cada vez mejor y viva mejores condiciones en las que nosotros vivimos. Incluso reconectar con nuestra propia niñez, exacto. Reconectar con nuestra propia niñez, el niño que llevamos dentro de esa capacidad de asombro que decimos que sigue siendo parte que no debe de quedar atrás, porque pareciera que nomás se trataba de ser niño y tener asombro cuando tenías cierta edad y que nomás se aprende cuando ibas a la escuela. Y no es cierto, eso puede seguir siendo para siempre. Uno puede aprender en cualquier momento, en cualquier lugar. Susana del Pilar Flores Sandoval, muchas gracias por acompañarnos en Crónicas del Antropoceno. Gracias, Marco. Y muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos ven a través de las plataformas, a través de YouTube. Ya sabes que vamos a tratar de poner por ahí alguna lectura recomendada de parte de Susana en el tema. También pondremos por ahí algunas referencias que se hayan mencionado durante el programa. Si te gusta lo que hacemos en Crónicas del Antropoceno, te invito a que se lo compartas a alguien y sobre todo que te quedes aquí al pendiente de la próxima de estas Crónicas del Antropoceno. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.